Hola, muy buenos días. Estamos nuevamente listos para presentar un nuevo tema de la palabra de Dios en esta mañana y especialmente un mensaje que tiene que ver con este tiempo. Es el mensaje de los tres ángeles. Así que para eso vamos a pedir al Señor que nos dirija en este estudio, en esta meditación. Padre querido, alabado sea tu santo nombre, Señor. Queremos darte las gracias porque permites que podamos reunirnos para estudiar tu palabra y presentarlo a través de esta red social. Por favor, Dios Altísimo, danos sabiduría e inteligencia y guíanos a través de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el mensaje de los tres ángeles se encuentra en el capítulo 14 de Apocalipsis y es importante que vayamos nosotros explicando lo que podamos hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios, con las fuentes que tenemos, a ver qué tiene este mensaje para nuestro tiempo y qué de importante es para los seres humanos. La escritura está en Apocalipsis 14 a partir del verso 6 al 12, y dice, el verso 6, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel siguió diciendo a gran voz, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, él y recibe la marca en su frente o en su mano, él beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Es muy interesante. Y el verso 12 nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora, una vez que hemos leído la cita, trataremos entonces de ir buscando el significado de la Escritura. Es interesante entonces que el capítulo 14 de Apocalipsis es el más grande y poderoso de este tiempo. Es del más profundo interés para los seres humanos. Pronto será comprendido en todos sus alcances este mensaje, mas sin embargo hay que predicarlo. Y los mensajes dados a Juan en el Apocalipsis, se llama Juan el Revelador, serán repetidos con claridad en muchos lugares. Habrá un grupo que se levante. De hecho, este mensaje viene predicándose desde el año de 1844, a partir del año 1844 en realidad. Ahora, ¿qué de importancia tiene este tema? Miren, el mensaje proclama la segunda venida de Cristo también, con poder para salvar. Durante el año de 1844, en la primavera y durante el otoño de ese mismo año, se proclamó con poder por un grupo de personas que fueron levantados en ese tiempo, con poder sobre el mensaje de la segunda venida de Cristo. Y era gente que pertenecía a varios movimientos religiosos. Sin embargo, después de que se proclamó este mensaje, la gente, los miembros de varias de estas iglesias protestantes, pusieron reparos, especialmente los líderes, los dirigentes, los pastores, pusieron reparos con respecto a dar una fecha sobre la segunda venida de Cristo. Es verdad que este movimiento, conocido en aquel tiempo como el movimiento milerita, proclamó la verdad, proclamó el mensaje de la segunda venida de Cristo, amparado en profecías bíblicas, y debía de probar los corazones de las personas. Todos aquellos de las iglesias que en ese tiempo escucharon el mensaje, la mayoría rechazaron ese mensaje. Y todos aquellos que aceptaron ese mensaje fueron rechazados de sus iglesias, fueron expulsados de sus iglesias. Y se formó
el movimiento que después llegó a llamarse el movimiento adventista del séptimo día. Este movimiento fue levantado para proclamar una verdad poderosa, un mensaje de restauración de la verdad. Este evangelio eterno que es proclamado, el evangelio eterno se llama así porque el personaje central del evangelio eterno es el Señor Jesús, ¿no es cierto? Él vino, Él se ofreció a venir a salvarnos y murió en la cruz. Pero en la cruz no terminó todo el plan que fue establecido por el Señor. En la cruz el Señor Jesús murió para salvarnos, es verdad, pero resucitó y subió al cielo. Y en el cielo ahora Él hace una labor importantísima, que es la labor de interceder por nosotros. En el santuario en el cielo había dos compartimientos, como era el santuario de Israel en la tierra. Tenía dos compartimientos, el lugar santo y el lugar santísimo. Eso lo podemos estudiar incluso en el libro de Hebreos, capítulo 9, en adelante, que habla sobre el santuario tanto en el cielo como en la tierra. Y Jesús intercediendo por el pueblo de Dios, por sus hijos, los que creen en Él, durante este periodo, en el primer departamento del santuario en el cielo, durante más o menos 18 siglos, tenía que luego terminarse su administración ahí para pasar al segundo departamento del santuario, conocido como el lugar santísimo, y eso es lo que dio inicio en 1844. Es decir, dio inicio el periodo del juicio. El Evangelio eterno nos muestra entonces que Jesús vino a salvarnos, decidió tomar naturaleza humana, vivir como un ser humano, ser un vencedor al pecado en la carne por fe en el Señor, por fe en su Padre, y darnos un ejemplo a nosotros de obediencia. De tal manera que Apocalipsis de varias citas dice, al que venciere le daré, que se siente conmigo mi Padre, al que venciere le daré a comer de maná escondido, al que venciere le pondré una piedrecita blanca, le daré un nombre nuevo, al que venciere le vestiré de vestiduras blancas. Es decir, estas promesas al que venciere es interesante porque ¿qué es lo que tenemos que vencer por la fe? ¿Qué es lo que venció Jesús por la fe? Y el Señor Jesucristo nos muestra en su palabra que Él venció por la fe al pecado. Por lo tanto, si decimos que tenemos fe en Jesús, como Él quiere que tengamos la fe de Jesús, su estilo de vida, es porque somos capacitados por la gracia que Él mismo nos da. La gracia tanto nos perdona como nos capacita para ser vencedores, al que venciere al pecado. El mensaje de los tres ángeles contiene ese centro, esa potencia, ese dunamis de poder, para que todos podamos entender que Dios lo que quiere es que por la fe aprendamos a ser vencedores al pecado como Jesús lo fue. En eso consiste el centro del Evangelio eterno. Jesús ofreciéndose para salvar al hombre, pero para salvarlo no solamente de sus pecados, sino para salvarlo del poder del pecado, es decir, para salvarlo es capacitarlo para ser un vencedor. Ahora, como decíamos nosotros en el mensaje, el Señor Jesús está por venir, por llegar, pero antes de eso tiene que terminar un periodo de trabajo en el santuario celestial, en el lugar santísimo, como nuestro abogado, como nuestro intercesor, como el sumo sacerdote. Está limpiando el santuario del cielo de todos los pecados de sus hijos que de alguna manera, a través de la historia, han confesado sus pecados y fueron llevados al santuario a través del Señor Jesús. Él es el sacrificio máximo. Y el Señor Jesús ha enviado sus mensajeros y ha enviado sus mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel para todos los seres humanos, para que todos nos preparemos para dicho acontecimiento. Estos ángeles entonces representan a todos aquellos que creyendo en el mensaje, creyendo en el poder que Dios le da para proclamar esta verdad, presentan el evangelio al mundo con poder. Y lo presentan con poder porque saben que están representando al Dios de los cielos, representan al Señor Jesús. El mensaje del capítulo 14 de Apocalipsis, el verso 7, dice lo siguiente, del capítulo 14, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, el mar, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, que es interesante, ¿no? En el primer mensaje, en el primer ángel, este evangelio poderoso que se proclama a toda nación, tribu, lengua y pueblo, es decir, que no hay
no hay un hombre, no hay un niño, no hay un joven, no hay una mujer, no hay un anciano, no hay ningún ser humano en la tierra que no vaya a escuchar este mensaje. Es muy diferente decir que escuche y que lo crea. Todos van a escuchar. No habrá un rincón de la tierra, porque aquí dice a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No habrá un rincón en la tierra que este mensaje no se escuche. Lo diferente es cuántos de los que escuchen aceptarán este mensaje. Porque les puedo decir con absoluta seguridad, los que acepten este mensaje y lo pongan en práctica, ciertamente verán al Hijo de Dios venir por segunda vez, si es que mueren o resucitan, y los que queden vivos verán al Señor Jesús venir por segunda vez y serán llevados con Él a morar eternamente. Mas todos aquellos que escuchan este mensaje y por reparos, por prejuicios, por conflictos, por todo lo que ustedes quieran, lo rechacen, ciertamente, si es que están vivos, verán a venir a Jesús por segunda vez, pero serán destruidos por la gloria de Él. Y los que mueran después de haber rechazado este mensaje, finalmente habrá un juicio en el cual serán encontrados faltos y serán perdidos eternamente. Este mensaje tiene grandes promesas. Aceptar la verdad es fundamental. Ahora, es interesante que el capítulo 14 y el verso 7, hablando de, aquí mismo nos habla de un juicio, y dice, a gran voz, la palabra gran voz, megafone en griego, significa un megáfono, o sea que lo van a escuchar con claridad, ¿no es cierto? Dice, a gran voz, este mensaje decía, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Inmediatamente el texto nos está mostrando que debemos de adorar al Creador. Porque ¿quién hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas? ¿No hizo el Creador? En el primer versículo de la Biblia, en el capítulo 1 de Génesis, el primer versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Dios creó los cielos y la tierra. Ahí utiliza la palabra Elohim, que se puede utilizar como un singular y como un plural. Así que este Dios creador es el que pide ser adorado en el capítulo 14 y el verso 7 de Apocalipsis, que dice que hay que darle honra y gloria. Y además, el mismo versículo dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, este mensaje se viene proclamando a partir de 1844, dando a conocerle al mundo que ha empezado el juicio de Dios. El juicio de Dios sobre su pueblo, en primer lugar. Porque ¿sobre quién debe empezar el juicio? Sobre el pueblo de Dios. Así lo menciona Pablo, así lo menciona Pedro, así lo menciona Daniel. Así lo mencionan varios profetas. Que el juicio de Dios debe empezar por el pueblo de Dios. Pero el juicio no termina con el pueblo de Dios. El juicio tiene 3 fases. Tiene una fase de investigación, es la que estamos en este momento. Tiene una fase de comprobación, que es la que se hará sobre todos aquellos que se perdieron, y tiene una fase de sentencia, una fase ejecutiva final, que será cuando Dios finalmente decrete el juicio y sean consumidos por fuego y azufre, tanto el diablo como sus ángeles, como todas las huestes de los impíos. Y este proceso de juicios son consecutivos y están diseñados en 3 distintos tiempos de la historia, en lo que tenemos que analizar bíblicamente. Ahora, estamos viviendo el tiempo del juicio. ¿Y es por qué? Porque es el último tiempo, el tiempo del fin. ¿Cómo es que se da gloria a Dios? Dar gloria a Dios no es otra cosa sino revelar el carácter en nuestras vidas, el carácter de Dios, el carácter de Jesús, el carácter del Maestro. De esta manera, nosotros demostramos que le conocemos a Él, que hacemos lo que Él nos manda, que reflejamos en nuestras vidas el carácter. ¿Y quién pone el carácter de Jesús en nuestras vidas? Lo pone el Espíritu Santo. Es por eso que el Espíritu es necesario. Jesús dijo, les enviaré otro Consolador para que esté con vosotros, para que les muestre lo que es el pecado, lo que es justicia, lo que es juicio, para que les enseñe la verdad, dice en otra cita de San Juan, el Espíritu de verdad. Y Él, al instruirnos, al enseñarnos la verdad, porque Él es el autor,
Pedro dice que el autor de las Escrituras es el Espíritu Santo porque él inspiró a los santos hombres de Dios. Y ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que por el poder del Espíritu Santo podemos entender la Escritura, podemos discernir la verdad, y el mismo Espíritu Santo pone en nuestras vidas el carácter santo del Señor Jesús. Nos desarrolla en nosotros, en nuestras vidas, ese carácter, de tal manera que lleguemos a glorificar a Dios en la forma que Dios ha establecido, y que demos a conocer quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Ahora, importante, ¿no? Si decimos que en el verso 7 dice el Señor que hay que honrarle a Él, y la única manera de honrarle y darle gloria es a través de la obediencia de los justos requerimientos de Dios. Pero ustedes dirán, ¿pero cómo podemos obedecer en una naturaleza, esta naturaleza caída y pecaminosa, si los mandamientos de Dios son santos y son perfectos y son justos? Es verdad. Nosotros por sí mismos somos incapacitados para hacer eso. Más sin embargo, en esta naturaleza que tenemos, por el poder del Espíritu de Dios, que es la misma naturaleza que Jesús tomó cuando vino a este mundo, por el mismo Espíritu de Dios, Él fue un vencedor en la carne sobre el pecado. De la misma manera, por la fe y por el poder del Espíritu de Dios que nos da, nosotros podemos ser vencedores al pecado en la carne. Si no, Dios sería un injusto al pedir que obedezcamos algo que es imposible obedecer. Mas el Señor, Él mismo hace su promesa. Y la promesa se encuentra en el libro de Ezequiel. Vamos a ver la promesa que está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36 de Ezequiel, y veamos en base a qué hace la promesa el Señor. Esta es una promesa maravillosa para todo ser humano que quiera entender, que decida conocer la voluntad de Dios, que decida conocer el mensaje del Evangelio eterno. Miren lo que dice Ezequiel, capítulo 36 y el versículo 20. Dice así, el versículo 21 dice: pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Es por esa razón que debe ser proclamado el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque el pueblo de Dios profanó el santo nombre de Dios en medio de todas las naciones de la tierra. Y el Señor dice, es por causa de mi santo nombre. En el verso 22 del mismo capítulo 36 de Ezequiel dice, por tanto di a la casa de Israel, le dice al profeta, así ha dicho Jehová el Señor, así ha dicho Yahweh el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino que lo hago por causa de mi santo nombre, al cual había sido profanado por vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y el Señor dice, y santificaré mi santo nombre, o santificaré mi gran nombre, dice, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. El pueblo de Israel fue el culpable de profanar el santo nombre de Dios por su estilo de vida, por su orgullo, por su egoísmo, por su arrogancia, por su prepotencia. Llegó a ser cruel. El Señor dice, por causa de estos pecados, dice, yo el cual hago estas cosas, dice en el verso 23 del capítulo 36 de Ezequiel, dice, y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice Yahweh el Señor, quien será santificado en vosotros delante de sus ojos. Dios quiere hacer este trabajo. Dios promete santificarse en nosotros, porque nosotros ultrajamos su nombre, porque el pueblo a través de la historia, el pueblo de Dios ultrajó el nombre de Dios con su estilo de vida, con su proceder. Así que Dios ha prometido restaurar en nosotros su imagen, restaurar en nosotros el poder y la capacidad de proclamar al mundo la verdad del Evangelio eterno, y de tal manera que se restaure el honor de su santo nombre, y Él mismo lo hará en nosotros. Y en el verso 24 dice del mismo capítulo 36 de Ezequiel, yo os tomaré de las naciones. Es por eso que se da el mensaje de los tres ángeles. En el versículo 6 del capítulo 14 de Apocalipsis dice que debe ser este mensaje dado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y de dónde va a rescatar el Señor a su pueblo? Dice, yo os tomaré de las naciones.
y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Es decir, el Señor está diciendo que por causa del mensaje del Evangelio, Él va a recoger a su pueblo de todas las naciones de la tierra, a su pueblo al que le obedece, al que cree en su mandato, al que cree en su mensaje. Y luego dice así, esparciré, Ezequiel capítulo 36, versículo 5, esparciré sobre vosotros agua limpia. El agua limpia es una maravilla, es un símbolo de limpieza, y el que nos limpia con su sangre preciosa, el Señor Jesús. Más sin embargo, también el agua limpia es un símbolo del Espíritu Santo. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice la Escritura en el mismo libro de Apocalipsis. Y también seremos limpiados de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, dice el Señor. Es decir, que arrancará de nuestras vidas todo aquello que nos tiene separados de Dios. El verso 26 del mismo capítulo 36 de Ezequiel dice, os daré un corazón nuevo. La palabra corazón nuevo en realidad es una mente nueva, un entendimiento nuevo. Romanos en el capítulo 12, verso 2, dice, renovaos por el entendimiento, renovaos la mente. Es decir, Dios dice que nos va a renovar, a dar un nuevo corazón. Y pondré un espíritu recto dentro de vosotros, un espíritu recto nuevo dentro de vosotros. Y quedaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es decir, cuando habla de un corazón de piedra, habla de un corazón incrédulo, de un corazón arrogante, insensible al Espíritu de Dios. Y Dios dice que pondrá un corazón de carne, un corazón sensible al llamado del Espíritu de Dios. Y eso es un milagro, porque eso solo lo hace Dios. Es una cirugía hecha por el Señor, el cambio del corazón. Y luego dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es decir, que el Señor pondrá dentro de nosotros el Espíritu Santo. Y haré que andéis, el Señor lo promete y dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¡Qué promesa tan grande! ¡Qué maravilla! Así que el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 contiene estas promesas. Contiene las promesas de restauración, de limpieza del corazón, de la vida, de la mente, de la transformación del carácter, de poner el Espíritu Santo en la vida, de que podamos poner por práctica los mandatos de Dios, por la fe, por gratitud y por amor al Señor, porque Él lo prometió, Él, y porque la promesa dice, por causa de su santo nombre. Ahora, miren lo que es importante aquí en el capítulo 14 de Apocalipsis, y en el verso 7 dice que debemos honrar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, porque Él es el creador, y si es el creador, Dios puso como normas de vida los 10 mandamientos. Es verdad que eternamente existieron dos principios. El principio de amar a Dios supremamente, sobre todo, porque Él es el único y eterno Dios verdadero. Y también el segundo principio es amar a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos principios se resumen en esos dos principios los 10 mandamientos que fueron explicados a través de lo que Dios escribió en las tablas de la ley, ahí en el Sinaí. Así que le dio al hombre los 4 primeros principios del amor a Dios, el principio del amor a Dios que se refleja también en un mandamiento que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni en la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Ese mandamiento está explícito claramente en el segundo mandamiento de la ley de Dios. El tercer mandamiento demostrando el amor a Dios es no tomar el nombre de Dios en vano. Y cuando estudiemos el Padre Nuestro, que más adelante hemos de hacer un estudio sobre esa oración maravillosa de Jesús, ahí vamos a explicar lo que significa no tomar el nombre de Dios en vano. Y el cuarto mandamiento, que se refleja en el primer principio, que es amar a Dios, dice que debemos guardar el día que el Señor estableció como día de reposo en la creación. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, dice el mandamiento. Mas el 7º día es para el Señor Yahvé tu Dios.
No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu extranjero que está dentro de sus puertas, ni tu animal, ni tu siervo. Porque el Señor dice, porque Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días y en el 7º día descansó. Mire lo que está diciendo, está comparando los días de la creación con el mandamiento como días de 24 horas y nosotros tenemos el sábado como un día de 24 horas. Así que este día, el día sábado, el 7º día de la semana, es un día que reconoce al Dios creador de los cielos y de la tierra. Es el día que Dios lo puso como una señal, este mandamiento, en sus 10 mandamientos, como una señal especial de obediencia, en el cual Él se identifica como el creador de los cielos y de la tierra. Pero habría un poder que se iba a levantar. Lo dice el capítulo de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Habría un poder que se iba a levantar para cambiar o intentar cambiar los mandamientos de Dios. Y la Biblia en el capítulo 7 de Daniel, en el verso 25, le reconoce como un cuerno pequeño. Vean lo que dice el verso 25 de Daniel, capítulo 7. Dice, hablando de este cuerno pequeño, hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta un tiempo y tiempos y un medio tiempo. Es muy interesante que este poder que se iba a levantar, profetizado por Daniel, más o menos unos 700 años antes de que Cristo nazca, más o menos, poquito antes, entonces profetizó de que se iba a aparecer en la historia un poder conocido como el cuerno pequeño o como el anticristo en otros textos, que intentaría cambiar los tiempos y la ley. Es por eso que Dios dice en el capítulo 14 de Apocalipsis, en el verso 7, que debemos temerle a Dios y darle gloria porque la hora del juicio ha llegado. Y mientras se proclame este mensaje, de la misma manera hay que identificar al poder que ha intentado cambiar los tiempos y la ley. Este poder que está descrito en el capítulo de Daniel 7:25, está descrito también en la segunda carta de los tesalonicenses. Pablo lo escribe y lo identifica de una manera muy interesante en el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, en los versos 3 y 4. Vean cómo Pablo identifica algunas características de este poder. Segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 2, y los versos 3 y 4 dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesús por segunda vez, sin que antes venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¡Qué impresionante texto! Es así como el Señor nos está mostrando que habría un poder que se iba a levantar a oponerse a Dios, al Evangelio eterno, a los mandamientos de Dios. Iba a ser sus propios mandamientos, su propio mensaje, y lo iba a proclamar al mundo para engañar al mundo. Y Dios advierte y dice que hay que darle gloria al Señor. En el capítulo 18 de Apocalipsis, en los versos 1 al 5, nos menciona también sobre este poder y lo que está haciendo, y Dios le llama a la gente a salir de este poder. Mire lo que dice el capítulo 18 de Apocalipsis, del 1 al 5. Ahí dice: después vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Muy interesante. Sigue diciendo: y clamó a gran voz, o con potente voz, otra vez la palabra megáfono, ¿no? Como el mensaje del primer ángel, del segundo ángel también y del tercero. Y clamó a gran voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Qué interesante, dice, y se ha hecho
habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones, el mensaje del primer ángel dice que hay que dar el evangelio de oro a todas las naciones. ¿Por qué? Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de la fornicación de Babilonia. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han embriagado, se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Se han enriquecido con Babilonia. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Hay un pueblo de Dios que está metido en Babilonia y no sabe. Y es por eso que el mensaje de los 3 ángeles implica llamarle al pueblo de Dios a que salga de Babilonia, para que no sea partícipe de los pecados de Babilonia y que no reciba de sus plagas o que no reciba la ira de Dios. Salid de ella, pueblo mío, dice, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Qué interesante que el capítulo 18 repite algo que el capítulo 14 lo dice. Vean cómo dice el capítulo 14 de Apocalipsis y el verso 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y hemos descubierto en el capítulo 18 que esta ciudad se llama Babilonia y que los reyes de la tierra se han embriagado con ella de sus deleites. Dios acusa a Babilonia porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esto significa que ha menospreciado el único, escuche esto, el único mandamiento que señala al verdadero Dios, y ha derribado el sábado del 4º mandamiento, recordativo de la creación de Dios. Es decir que este vino del furor de la fornicación de Babilonia, la parte central de este vino es el cambio del sábado por el domingo. Ha ultrajado el 4º mandamiento de la ley de Dios. Ha despreciado este mandamiento que señala al Dios verdadero. Este poder, al menospreciar este mandamiento, está despreciando el evangelio eterno. Este poder es el que Dios le llama Babilonia, o anticristo, o hijo de perdición, o hombre de pecado. Qué terribles nombres. Qué terribles nombres que le da el Señor, sentencias terribles. Y de este poder tiene que salir. Pero resulta que en este tiempo, ahora, Babilonia no solo lo conforma este poder que estamos descritos, sino también Babilonia tiene hijas que ahora están obedeciendo los mandatos de su mamá, los mandatos de su madre. Y los mandatos implican violentar y quebrantar los mandamientos de Dios. Dios hizo el mundo en 6 días y descansó el 7º día, ¿verdad? Eso dice la Escritura. Él santificó ese día, lo puso aparte como un monumento santo de la creación. Para Él, para que nosotros recordemos quién es el verdadero Dios. Cada semana debemos identificar quién es el verdadero Dios. Y gracias a que Dios dio este día, podemos hacerlo. Ahora, importante, en el libro de San Mateo también el Señor dice, y en Marcos también, dice que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Es decir, el sábado beneficia al hombre. Si dice que beneficia, es que es un día especial de bendiciones. Eso lo dice el libro de San Marcos. Vamos a ver el libro de San Marcos y luego volvemos a esta explicación. San Marcos capítulo 2. Es muy interesante, dice la Escritura, y tendremos que, hay mucho material sobre el Santo Sábado que podemos ir explicando a medida que avancemos. El capítulo 2 de San Marcos y el verso 27 dice así: también les dijo, el día de reposo o el día sábado fue hecho por causa del hombre o para beneficiar al hombre, y no el hombre para beneficiar el día de reposo. Luego dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea, lo que está diciendo es, por tanto, el Hijo del Hombre es el Creador. Porque si es que es el Señor del sábado, es el que puso el sábado como día del Señor. Y es el Creador de los cielos y de la tierra. A este Señor Creador de los cielos y de la tierra, a este Salvador nuestro, el Señor Jesucristo, a este Hijo de Dios eterno que tomó nuestra naturaleza humana para salvarnos,
a este Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores que menciona Apocalipsis capítulo 19, que va a venir así como el Señor poderoso y todopoderoso. A este Señor es al que se desprecia cuando se rechaza el día del Señor, sábado. Porque Él puso ese día como un recordativo, como un recordatorio de la creación. Y para que nos gocemos en este día, en este tiempo sagrado. Al guardar el Santo Sábado como Dios lo manda, entramos en un reposo, en un tiempo de vida eterna, en un tiempo sagrado. Es una maravilla. Dios hizo al mundo en 6 días, así es. Pero el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, Babilonia, como ustedes lo quieran llamar, ensalzándose por encima de Dios y sentándose en el templo de Dios, se ha hecho pasar por Dios. Ahora él, blasfemando de esa manera, se hace pasar por Dios y el mundo le adora como que fuese Dios. Este pensó en cambiar los tiempos y la ley. Este poder en la Edad Media hizo eso. Despreció el santo sábado del Señor y puso un día falso en lugar de su día del Señor. Claro, el rey Constantino en el siglo IV, ya adelantándose, haciéndose cristiano entre comillas aparentemente, y dando un decreto en todo su reino, en todo su imperio, de que se guarde el venerable día del sol como día del Señor, y despreciando paulatinamente a través de la historia ya el sistema al cual él pertenecía, que no era otra cosa sino el sistema católico apostólico romano, que esa es cómo se funda la iglesia romana. En base a esto, deriva de Roma. Este poder, pensando demostrar que no solo era igual a Dios, sino superior a Dios, cambió el día de reposo, colocando el primer día de la semana como debiera estar el séptimo. El mundo protestante ha tomado a este hijo del papado para que se lo considere como sagrado. Todos los protestantes lo guardan el domingo, parcialmente o completamente, pero dicen que el domingo es el día del Señor y dicen que el sábado fue derogado. Así que, ¿quién puso este día? Fue el papado. Y todos aquellos que guardan este día no lo guardan para el Señor, sino para honrar al papado. Hablo de los que guardan el domingo. En la palabra de Dios esto es llamado fornicación de la mujer, es decir, dando el vino espurio a las naciones. Dios tiene un conflicto entonces con las iglesias actuales, con todas las iglesias actuales. ¿Por qué? Porque ellas están cumpliendo la profecía de Juan. Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Se han divorciado de Dios. ¿Por qué se han divorciado de Dios? Porque le han negado al recibir su sello divino, al negar recibir su sello divino, le han negado a Él. ¿Y qué es lo que han hecho? Estos tienen el espíritu de quien es su Señor, el espíritu de quien los gobierna, el espíritu del que ha puesto el falso día de reposo. Por lo tanto, no tienen entonces el espíritu del pueblo leal, el espíritu que guarda los mandamientos de Dios, y tienen la fe de Jesús, que dice el capítulo 14 de Apocalipsis, el verso 12. Las gentes del mundo, todos los pueblos de la tierra, al dar su sanción a un falso día de reposo, es decir, se va a establecer este día falso como un día legislativo, un día mundial, un día que todo el mundo lo va a guardar, sale de las leyes. Entonces, todas las naciones, al guardar este falso día de reposo, están hollando y van a hollar bajo sus pies el día de reposo del Señor. Entonces, cuando eso se dé, cuando se haga un decreto, una ley dominical, y se establezca como una ley para todos, y así se profane abiertamente el santo sábado mandado por las leyes, entonces las naciones hollarán el día de reposo, y entonces las naciones beberán, se hartarán del vino del furor de Babilonia, de la fornicación de Babilonia, y entonces recibirán la ira de Dios. ¿Por qué? Porque al recibir o al adoptar personalmente cada individuo en la tierra, al decidir guardar por el día domingo como día del Señor, porque la ley lo va a establecer, la Escritura dice que recibirán la marca de la bestia.
Y al rechazar ese falso día de reposo, porque no es de Dios, y se mantienen observando el día que Dios les señaló, el séptimo día de la semana, el sábado, recibirán el sello de Dios. Así que los unos irán a la vida eterna y los otros a la muerte eterna. Vean lo delicado que es este mensaje, lo duro que es también, y sin embargo, por lo cual está claro lo que hay que decidir, en lo que hay que definirse. Hay que definirse en la obediencia, en la fe al Señor y por fe obedecer sus santos mandamientos. El capítulo 14 entonces de Apocalipsis nos dice en el verso 8, ha caído Babilonia. La parte de caer de Babilonia implica rechazar el mensaje del Evangelio eterno, implica rechazar el mensaje del Santo Sábado, que es el día del Señor, implica rechazar el mensaje de salvación, porque dice que Jesús todo lo terminó en la cruz, y es falso. Jesús está ministrando en el santuario en el cielo, por lo tanto, lo que él hizo en la cruz, hoy está ministrando en el cielo para darnos salvación. Así que luego dice que esta Babilonia está cayendo y sigue cayendo y va a terminar de caer con todos los pecados que está cometiendo en este tiempo. El tercer mensaje de Apocalipsis 14 dice, diciendo a gran voz, dice también, debemos proclamar a gran voz, si alguno adora a la bestia o su imagen. Así que el capítulo 13 de Apocalipsis, que menciona una bestia, del versículo 1 al 10, una bestia que sale del mar, tiene cuerpo de leopardo, pies de oso y boca de león, no es otra cosa sino un sincretismo de las naciones paganas antiguas, de los poderes paganos que se opusieron y se levantaron contra Dios. El oso representaba a Medopersia, esta filosofía de Medopersia que es el zoroastrismo, la adoración al sol y todo eso, también heredó la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y ella es la que está promoviendo este mensaje. La filosofía del leopardo de Daniel, del capítulo 2 de Daniel, el capítulo 7 de Daniel, el capítulo 8 de Daniel, el capítulo 7 menciona 4 bestias. Dice, la primera es el león es símbolo de Babilonia. Babilonia está representada por el oro del capítulo 2 de la estatua de Nabucodonosor, de la profecía de Daniel. Babilonia ahora, esa Babilonia mística antigua, que tenía su filosofía también de adorar al sol y a las deidades, esta misma filosofía también la heredó el sistema católico apostólico romano. Es por eso que la Escritura la identifica como la Babilonia mística de este último tiempo. Y es por eso también que la identifica como esta bestia del capítulo 13, que es una bestia compuesta de filosofía babilónica, filosofía medo-persa, que son los pies de oso, el cuerpo que es de leopardo de los griegos. Los griegos son los mayores, la mayor filosofía o las filosofías de adoración a los ídolos, la idolatría, ¿no es cierto?, sale de Grecia. Y ellos también heredaron de los persas y de los babilonios. Pero también la cultura griega es la que heredó este sistema, aún el idioma. Roma heredó el idioma griego, y este es el idioma que se impuso en el tiempo del Imperio Romano. Mas, sin embargo, la filosofía religiosa de los griegos también la ha heredado el sistema apostólico romano. Así que ahora el dragón, que es Satanás, que entregó su poder derivado al Imperio Romano, Roma, como símbolo del enemigo de Satanás, le entrega el poder al obispo de Roma. Por eso dice el capítulo 13 de Apocalipsis, versos 2 y 3. Dice, se sentó, este poder que sube del mar, se sentó en el trono de la bestia. Es decir, el trono primero de Roma llegó a ser el trono de la bestia. Y el Roma, que es el dragón, en sentido derivado de Satanás, le da el poder, su trono y autoridad. Así que ahora el papado, recibiendo todo el poder del sistema romano, quiere imponerse sobre el mundo entero. Durante 1260 años se impuso en la tierra, fue herido de muerte, y ahora intenta recuperar ese poder. El hombre de pecado, ensalzándose por encima de Dios, sentándose en el templo de Dios y haciéndose pasar por Dios, pensó en cambiar los tiempos y las leyes. Este poder, pensando demostrar que no solo era igual a Dios, sino superior a Dios, cambió el día de reposo, colocando el primer día de la semana como día del Señor. El mundo protestante ha tomado a este hijo del papado como su día y lo ha prohijado y ha estado defendiendo la doctrina de esta Babilonia. En la palabra de Dios, esta es llamada la fornicación con la mujer.
Dios tiene un conflicto entonces con todas las naciones. Estas están cumpliendo la profecía de Juan. Todas las naciones han bebido del vino del furor de fornicación, se han divorciado de Dios al negarse a recibir el sello de Dios. Por esa razón están en la situación que están. Y por eso este pueblo, hay un pueblo que está proclamando la verdad del Evangelio en el mundo entero. El castigo que la Escritura menciona en Apocalipsis 14, versos del 9 al 12, se cita, esta cita es importante entonces que todos comprendan qué es la marca de la bestia, porque dice el versículo 9, si alguno recibe la marca, dice, si alguno adora la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, tenemos una bestia, tenemos una imagen, la bestia es del papado, la imagen es algo que se le parece. La bestia buscó el poder del Estado, el papado siempre buscó el poder de los reyes, el poder del Estado, y la imagen es algo que va a hacer lo mismo, va a buscar el poder del Estado. Así que tiene que identificarse, ¿cierto? Es importante entonces que todos comprendan qué es la marca de la bestia y cómo pueden escapar de las tinieblas que amenazan, o esta terrible amenaza que Dios está dando en el capítulo 14, de la ira de Dios. ¿Cómo escapar y cómo evitar recibir la marca de la bestia? ¿Por qué nos interesan los hombres en conocer qué constituye la marca de la bestia, qué constituye también la imagen de la bestia? Contrasta directamente con la señal de Dios. En el libro de Éxodo, el capítulo 31, 12 al 17, nos menciona que el sello, que la señal que Dios le dio al pueblo de Dios es el sábado. Y si el sábado es el sello de la ley de Dios, por lo tanto, lo que contrasta con el sello de la ley de Dios es el domingo. Así que cuando sea ley, el domingo se convertirá en la marca de la bestia. Y el sábado seguirá siendo el sello de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Juan fue llamado para que contemplara a un pueblo distinto de los que adoran a la bestia y a su imagen, observando en primer lugar el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Los pueblos de la tierra adorarán a la bestia de su imagen y observarán el primer día de la semana. La observancia de ese día, por ley, es la marca de la bestia. Y los que observen el sello de Dios, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, como Dios lo manda, recibirán el sello de Dios. Qué interesante, ¿no es cierto? Finalmente, el mensaje del tercer ángel se ha enviado al mundo para advertir a los hombres, a los habitantes de la tierra, contra la recepción de la marca de la bestia o de su imagen o en su frente o en sus manos. En su frente porque es símbolo de inteligencia y en la mano porque es símbolo de trabajo. Así que recibir esta marca significa adoptar la misma decisión de la bestia y apoyar sus mismas ideas en oposición directa a la palabra de Dios. De todos los que reciban esta marca, Dios dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Queridos amigos, queridos hermanos, todos los que están viendo este video, esta es la verdad del Evangelio de este tiempo. Y es tan grave que nosotros, conociendo la verdad, no la publiquemos. Esta luz debe alumbrar al mundo entero. Debe alumbrarnos a nosotros y debe alumbrar a las naciones. Debe revelar al mundo entero cuál es el día del Señor. Debe revelar al mundo la razón por la que Jesús murió. Jesús murió para salvarnos, pero para capacitarnos para obedecer. Él vino a morir porque se quebrantaron los mandamientos de Dios. Y vino a capacitar al hombre para que deje de quebrantarlos por la fe. Así que el mundo entero debe recibir este mensaje. Porque en muy poco tiempo, el mundo entero será obligado a guardar un falso día de reposo y a quebrantar abiertamente el día del Señor. Si recibimos esta marca en nuestras frentes o en nuestras manos, los juicios pronunciados contra los desobedientes caerán sobre todos nosotros también, si es que recibimos. Y el sello de Dios viviente será colocado solamente sobre aquellos que en conciencia guarden el día del Señor y guarden sus mandamientos. Este es un asunto de vida o muerte. Les llamamos entonces a la reflexión para que podamos discernir el mensaje y proclamarlo al mundo,
porque el Señor está juzgando en este tiempo a su pueblo en el cielo, y Él quiere limpiar el santuario de los pecados y limpiar nuestra vida también de los pecados. Que Dios les bendiga, es mi deseo y mi oración.